Cirugía urológica, vemos procedimientos menores. Vamos a arrancar más o menos por un repaso así general de lo que sería el aparato reproductor masculino. Sabemos que el aparato reproductor masculino está formado por una glándula en la próstata, es aquella glándula que se encuentra en la parte lateral, digamos, de la uretra, y forman sustancias nutritivas que son importantísimas para poder nutrir al semen. Se encuentra situado por debajo de la vejiga, por delante del recto y por detrás de la sínfisis pubiana. También el aparato reproductor masculino está formado por los conductos eyaculadores. Nacen de la unión de los conductos deferentes con las vesículas seminales. Van a estar irrigadas por la vesícula vesicular inferior, hemorroidal media, y van a estar inervados por el plexo hipogástrico. También el aparato reproductor masculino está formado por dos testículos, que sabemos que los testículos son glándulas que elaboran los espermatozoides, y también elaboran la hormona, la testosterona, que es una hormona que da por lo general los rasgos masculinos. Están envueltos en la almuginia. Sabemos que anatómicamente el escroto está formado por 7 capas de tejido. Van a estar irrigadas por las arterias espermáticas, inervadas por las ramas del nervio pudendo. Tenemos dentro del aparato reproductor masculino una parte que son las vías espermáticas. Estas vías espermáticas cumplen la función de excreción del esperma. Esta vía espermática está formada por el epidídimo, que se encuentran enrollados, ¿no es cierto?, en el testículo, es donde se encuentran las células germinativas que van a dar origen al espermatozoide. A su vez, van a continuar los conductos deferentes. Luego le siguen las vesículas seminales. Recordemos que las vesículas seminales actúan como reservorios membranosos, donde en el cual su función es almacenar el esperma durante la eyaculación. Con respecto a los conductos eyaculadores, se forman en el extremo inferior o cuello de la vesícula seminal, a partir de la unión de los conductos deferentes. Desde el origen se van a extender hasta la porción prostática de la uretra. Miden alrededor de 2 centímetros aproximadamente, se van a abrir para permitir el paso del semen durante la eyaculación. ¿Cómo va a estar inervada y irrigado nuestros testículos? Por ejemplo, el testículo y el epidídimo van a estar irrigados por las arterias espermáticas y van a estar inervadas por el nervio pudendo. Mientras que la vesícula seminal y el conducto deferente sabemos que es una rama de la arteria hipogástrica y van a estar inervados por los nervios provenientes del hipogástrico. El testículo, lo que yo hablé recién, sabemos que son 2 glándulas, 2 órganos importantes en el hombre. Le dije que histológicamente está formada por 7 capas. La primera capa es la piel del escroto, luego le sigue dartos, túnica celuloadiposa, túnica fibrosa superficial, cremaster, túnica fibrosa profunda y túnica vaginal. Es importante poder recordar esta capa, ya que cuando vayamos a hacer algún procedimiento menor, vamos a incidir a distintos tipos de capas. Se encargan de elaborar los espermatozoides y la hormona masculina, la testosterona, que es lo que aclaré al principio. Van a estar irrigados por las arterias espermáticas e inervados por el nervio pudendo interno. Por último, el pene, sabemos que es el órgano que justamente es el órgano eyaculador, ya que permite depositar, ¿no es cierto?, los espermatozoides hacia la vagina. También en el interior del pene encontramos un conducto que es la uretra. Sabemos que la uretra, decimos que es un conducto que sirve justamente para, digamos que es mixto, ya que por una parte permite salir la orina de la vejiga hacia el exterior, y también permite que los espermatozoides sean eyaculados a través del mismo y son expulsados hacia el exterior.
El pene está formado por distintas partes. Sabemos que está formado por lo que serían los cuerpos cavernosos. También es muy importante recordar de que está formado por lo que sería la parte esponjosa, y la parte terminal del pene se encuentra el glande. Está formado por una masa cónica eréctil, situado en el extremo anterior del pene, en cuyo vértice encontramos el meato urinario, que es por donde van a salir ya sea la excreción de la orina, como también el espermatozoide, o los espermatozoides. También las envolturas del pene van a estar formadas por piel, dartos y una capa fibroelástica. Encontramos el prepucio, que es una cubierta cutánea que recubre todo lo que sería la parte del pene. Van a estar irrigados por la arteria pudenda interna, inervado por el nervio genitocrural y abdominogenital. También nuestro aparato reproductor masculino va a estar formado por glándulas bulbouretrales. Estas glándulas son dos pequeñas que se encuentran ubicados a ambos lados de la uretra. Esta sería la uretra. La primera patología que vamos a ver, o el primer procedimiento menor, son las fimosis. Es una patología muy característica en los recién nacidos, en niños. Lo ideal es hacer un procedimiento cuando son recién nacidos, ya que cuando uno deja pasar cierta edad, cuando somos adultos se complica la cirugía, por ahí el post quirúrgico es mucho más lento. Aquellos que vayan a practicar o que vayan a hacer pediatría es un procedimiento muy común, y también en aquellos que tengan la posibilidad de trabajar con adultos mayores, también en la gente mayor se suele dar la fimosis. Muchas veces esta patología, por vergüenza, se dejan estar, y lo que puede producir la fimosis justamente es producir muchas veces cáncer. Sabemos que la fimosis es cuando el prepucio queda retenido y no me permite que el glande pueda salir hacia el exterior. Recordemos que aquellas personas que tienen esta patología de la fimosis, muchas veces la higiene no es la adecuada, justamente porque el prepucio no se puede retirar, y también pueden, con el tiempo, hacer de que eso se convierta en un tumor maligno. La técnica quirúrgica, como sería paciente en posición del cúbito dorsal, se utiliza anestesia local, se utiliza lidocaína al 2%, se hacen los campos, toda la parte genital, se va a hacer con iodopovidona. Es muy importante, recordemos, antes de posicionar al paciente, colocar la placa del electrobisturí, ya que el electrobisturí es un instrumental importante para realizar este procedimiento. Vamos a ver que una vez que hemos hecho la antisepsia y la asepsia, empezamos con 2 pinzas de halter o 2 pinzas de Alice, dependiendo de la que haya en el momento para trabajar. Una vez que hemos infiltrado la zona, dejamos actuar que la anestesia empiece a actuar. Se van a estirar los extremos del prepucio hacia la parte externa. Luego, con una tijera de Metzenbaum o bisturí, o el electrobisturí, en la base se corta, y vamos a ver de qué sale una porción del prepucio que se saca, muchas veces se lleva en anatomía patológica, y el resto del prepucio se sutura justamente en la base de la corona del glande. ¿Por qué suturas se van a suturar? Por lo general con ácido poliglicólico 000. Recordemos que el poliglicólico es una sutura absorbible, multifilamentosa, y se utiliza con aguja de 2.5, punta redonda.
Recordemos que también cuando vimos por allá, por la parte de sutura, recordemos que el cargo cromado, si bien se ha dejado de utilizar, muchos urólogos o muchos especialistas lo siguen usando. O sea, dijimos que en urología y en ginecobstetricia, sobre todo en la episiotomía, muchas veces se cierra la piel con puntos de cargo cromado. Recordemos que como estamos trabajando en una zona, en una piel que es muy sensible, vamos a utilizar siempre el calibre 000. Una vez que hemos suturado el resto del prepucio sobre la base del glande, se controla la hemostasia, se coloca una gasa. Muchas veces esa gasa tiene que estar envaselinada para que justamente no se vayan a pegar y la herida duela. Y se hace control a la semana. Muchas veces se retiran los puntos, o como la poliglactina sabemos que es absorbible, se absorbe sola. Eso del instrumental, fíjense en que es una caja muy básica de cirugía menor. Yo ahí recién nombré la Alice, pero también pueden utilizar una Coger. Sabemos que la Coger es bastante firme y puede ser utilizada como pinza de tracción o de prensión. Varicocele es otra patología que se va a dar en el varón. Es una patología que lo ideal es tratarla cuando tenemos pequeña edad. ¿Qué es la varicocele? Es una dilatación de la vena del cordón espermático. Esta patología suele ser muy dolorosa, que con el tiempo, si esas varicoceles o esas venas siguen creciendo, pueden llegar a producir problema de esterilidad en el hombre. Por eso, por lo general, se trata, y si no hay ya algún otro medio para solucionarlo, la solución sería la intervención quirúrgica. En esta patología, paciente de cúbito dorsal, anestesia raquídea, sí acabo de utilizar raquídea, antisepsia, asepsia, incisión con hoja de bisturí. En la zona inguinal vamos a realizar las aperturas de los planos, piel, tejido celular subcutáneo, músculo oblicuo mayor. Se va a aislar las arterias, se identifican las venas dilatadas, se hace la tripsia con 2 Coger, se secciona y se realiza una ligadura con hilo de lino 40 o cargo cromado 0. Una vez que hemos hecho la sección, vamos a controlar la hemostasia, realizamos cierre de incisión, músculo con polilactina 910, número 1, piel con mononylon 00, aguja curva, y realizamos la curación de la herida. Una vez terminada la intervención, el paciente se retira a la sala donde se recupera y se va a la casa automáticamente. Otra patología muy común que van a ver ustedes son la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Es cuando hay una falta del descenso del testículo. La técnica quirúrgica, ustedes ven acá, por ejemplo, este esquema, cómo sería. Sabemos que nuestros testículos, cuando nos encontramos, cuando estamos en la vida gestal, se generan en la cavidad, luego bajan, ¿no es cierto? Y lo ideal es que los testículos a una determinada edad, sobre todo cuando son chicos, se bajen y ese conducto se cierre. Muchas veces, por alguna debilidad justamente en el conducto, no se produce este proceso normal y se termina produciendo lo que se llama la criptorquidia. La técnica quirúrgica, anestesia raquídea, paciente en posición de cúbito dorsal, antisepsia, asepsia, incisión con bisturí frío, vamos a atravesar las distintas, o incidir las distintas capas, piel, celular subcutáneo, músculo oblicuo mayor, se visualiza el testículo, el cordón, se disecan y se liberan, se coloca un punto de reparo en el testículo de lino 40 o cargo cromado número 0,
Recordemos que en estos procedimientos es muy importante poder reparar el cordón espermático, ya que si se lesiona es una mala praxis. Se toma el escroto con 2 coger, se hace un ojal con bisturí, se introduce una coger en sentido inverso, tomamos el hilo del reparo para descender el testículo hasta el escroto. Una vez que hemos logrado esto, nosotros descendemos el testículo hacia el escroto y controlamos hemostasia, obvio que siempre el electrobisturí tiene que estar presente. Se cierran ambas incisiones y la inguinal músculo con polilactina 910, como sabemos que es habitual para cualquier cierre de músculo. Piel con mononylon 00, aguja 3/8, aproximadamente 2 centímetros. Y el escroto se cierra con polilactina 910 00. Después tenemos otra patología que es, o otro procedimiento quirúrgico, que es la epididimectomía. ¿En qué consiste esto? Justamente en la extirpación del epidídimo cuando hay dolor o inflamación. La técnica quirúrgica, anestesia raquídea, posición de cúbito dorsal, también antisepsia, asepsia. Se coloca el escroto a 2 coger, se hace una incisión en el escroto y de la túnica vaginal se va a exteriorizar el testículo, se diseca el conducto del epidídimo, se hace una tripsia con 2 coger o halter, se produce o se realiza una ligadura con polilactina 910, calibre 00, se secciona y se extirpa. Una vez que hemos extirpado, se introduce el testículo, se vierte la túnica vaginal y se cierra con puntos de polilactina 910 00. Una vez que hemos terminado este procedimiento, cerramos la piel con polilactina 00, por lo general, o mononylon. Pero como estamos trabajando, justamente se aconseja en la parte del escroto cerrarla con polilactina 910. Ahí pueden observar una imagen, cómo se observa, ¿no es cierto?, la extracción y el conducto del epidídimo. Acá se ha extraído directamente el testículo. Profe, Sí. ¿qué significa una tripsia? La tripsia, eso es de primer año, o sea, de primer cuatrimestre. ¿Qué es la tripsia? El resto, ¿se acuerdan? Cuando vimos apendicectomía, tripsia. Yo no me acuerdo. No pueden El decir aplastamiento. eso, muy bien. Ahí Jaco se acuerda. A esta altura, se está grabando la clase, no podemos dejar pasar que a esta altura no sepan lo que es la tripsia. Es justamente un aplastamiento de un tejido. Eso es la tripsia. Bien. Bueno, gracias. Hipospadia. Hipospadia también es otra patología que se trata en los recién nacidos, en los niños, muchas veces por vergüenza o por temor se dejan pasar, y las hipospadias se suelen tratar muchas veces en edad adulta, pero también aumentan los riesgos de complicación. ¿Qué es una hipospadia? Es un defecto congénito en el cual el meato uretral sale a cualquier porción del pene y no en el extremo del glande. Sabemos que en el extremo del glande encontramos el meato urinario. Lo ideal sería que justamente el meato urinario se encuentra en esta parte del glande. Cuando hay este tipo de patología, muchas veces el meato se puede encontrar tanto al costado del pene o en cualquier otro lado donde el paciente va a orinar de costado. ¿Cómo sería la técnica quirúrgica? Anestesia general, ya en esto, como estamos hablando de niños, por lo general, el recién nacido, sabemos cuando manejamos pediatría, muchas veces es mejor utilizar la anestesia general para poder dormir, relajarlo al paciente, por más que sean procedimientos cortos. Se va a colocar en posición de litotomía, se va a realizar antisepsia, asepsia. El cirujano libera el encordamiento, toma el prepucio con 2 halter,
y con esto fabrica lo que se denomina un colgajo sobre la sonda que se va a colocar en el cuerpo esponjoso para luego formar un pasaje anatómico de la uretra hasta la salida del glande. Sabemos que para poder realizar esta cirugía, previo a esto se coloca una sonda vesical. ¿Qué tiene que hacer el cirujano? Reconstruir lo que sería el meato realizando una plástica. La plástica es justamente utilizar parte del tejido para poder solucionar la apertura anormal que tenga el pene. Y se cierra con punto de polilactina 000. Hay otra patología que se da lo que sería la amputación del pene. La amputación del pene muchas veces se da por cáncer malignos, o muchas veces por priapismo. Sabemos que el priapismo es cuando la erección dura con un tiempo determinado, muchas veces es causado por las pastillas para realizar un acto sexual. Muchas veces se van, los vasos se contraen, no se produce la irrigación necesaria y el pene entra en necrosis. Se necrosa y la solución en este caso es realizar la amputación del mismo. Vamos a ver que existen dos técnicas, una amputación parcial y otra amputación total. La parcial se realiza cuando la lesión está cerca del glande. Vamos a realizar anestesia general, posición de cúbito dorsal, antisepsia, asepsia. Se coloca en la base del pene una lámina de látex, como un manguito. Vamos a realizar una incisión circular con bisturí a 2 centímetros por encima del tumor o de la lesión. Se libera la uretra, se seccionan los cuerpos cavernosos con tijera de Metzenbaum. Recordemos que la Metzenbaum en esta altura estamos trabajando con tejido delicado. Se va a extirpar, luego se reinserta en su lugar a la uretra, se saca la lámina, se controla la hemostasia y se va a dejar colocado una sonda Foley doble vía. Recordemos que la sonda Foley en este procedimiento cumpliría la función solo de vaciamiento de la vejiga, nada más. Y en el cuerpo esponjoso, la cual va a ayudar a la formación del conducto, y con la piel se realiza nuevamente un nuevo meato, o bien dicho, una plástica. Con respecto a la amputación total, está indicado en cáncer de pene por lo general, anestesia general, posición de litotomía, antisepsia, armado de campos, se va a cubrir el glande con un guante, se hace una incisión elíptica alrededor del pene, se van a abrir la piel, tejido celular subcutáneo, se coloca el separador de Helpy. Recordemos que el Helpy es un separador autoestático. Se va a realizar la tripsia, aplastamiento del tejido, ligadura, sección de ligamento suspensorio. Se van a seccionar lo que serían las arterias y venas. Una vez que hemos seccionado, se diseca la uretra, la cual hay que conservarla. Se extirpa el miembro, se hace un túnel con tijera de Metzenbaum para colocar la uretra, a la cual siempre debemos tener o dejarlo al paciente con una sonda Foley y con una bolsa de recolección de orina tipo K207, que es el nombre de la bolsa que recibe la bolsa contenedora orina. Se realiza la incisión y realizamos la curación. Esta amputación muchas veces se dan en las gentes adictas, aquella gente que usan estos medios de adicción. Muchas veces se utilizan el sildenafil, que hacen de que tengan erecciones prolongadas, y cuando se le va el control, se produce necrosamiento, destrucción del tejido y terminan muchas veces con la amputación. Una vez que se hace la amputación, puede llegar luego más adelante a hacer una plástica y poner una prótesis. Una vez en el Hospital Central pasó que compramos una prótesis de peniana justamente a un
un chico joven, un adicto, que había terminado con una lesión importante, que se terminó con la amputación, y después le colocaron una prótesis. Acá veo imagen de lo que sería la amputación del pene. Fíjense en acá, el pene totalmente necrosado, los cuerpos cavernosos, el glande negro, muy, muy necrosado. Y acá vemos cómo la sonda, ¿no es cierto?, cumple la función de vaciamiento de la uretra. Esta sería, por ejemplo, una imagen de una amputación parcial del pene, donde solo se ha amputado una parte, pero así se vería lo que sería una necrosis total del mismo. Vasectomía. Es un método de anticoncepción quirúrgica donde se va a ligar y se secciona el conducto deferente. Hoy en día la vasectomía es un método de anticoncepción en la parte masculina. Sabemos que la vasectomía es por lo general irreversible, ya que una vez que se seccionan los conductos es muy raro que se puedan reconstruir. Pero bueno, gracias a los avances que hay en medicina, han habido posibilidades que muchas veces han podido reconstruir lo mismo. Obvio que para poder llegar a reconstruir este conducto necesito de microscopía y un buen equipo quirúrgico para que puedan ver de que si se puede o no reconstruir. Pero por ahora sería irreversible este proceso. La técnica quirúrgica, el abordaje puede ser a nivel escrotal, va a estar siempre el paciente en posición de litotomía, anestesia local, antisepsia y campo. No sé si han notado que la mayoría de todo lo que son las intervenciones urológicas o las intervenciones quirúrgicas, la posición es de litotomía. Siempre se utiliza la misma posición, ya sea para una intervención en una mujer o en un hombre. Se hace una pequeña incisión en el escroto, se toma el conducto deferente o espermático con pinza de Alice, lo vamos a exteriorizar, hacemos tripsia del mismo, con 2 coger, se secciona, se liga con polilactina 910, calibre 0, luego se repite la maniobra del otro lado, controlamos hemostasia y realizamos la incisión con polilactina 910, calibre 00, aguja punta redonda de 2.5. Si ustedes observan acá, en mi mano izquierda, en el sector izquierdo, en esta imagen, vemos un esquema, cómo vamos a seccionar los conductos, cómo quedan una vez ligados, y cómo debemos cerrar la herida. Acá, en el sector derecho, observamos justamente el escroto, y se ve el conducto, cómo nosotros lo seccionamos. Una vez que se secciona, se produce la ligadura, cerramos el escroto con polilactina. Es un procedimiento que hoy en día en muchos lados se hace ya con lidocaína, anestesia local, y el paciente está un rato en el quirófano y se va a su casa a hacer vida normal. Recordemos que este método de anticoncepción solo actúa como método de anticoncepción, no como método de protección. No significa de que yo me haga una vasectomía y que vaya teniendo una vida totalmente activa sexual sin cuidarme, ya que no me cuida de ninguna enfermedad infectocontagiosa que uno se pueda contagiar. Y por último, la otra patología es el hidrocele. Hidro, recordemos que hace referencia a la parte líquida, o sea que consiste en acumulación de líquido en el escroto, que es provocado muchas veces por un golpe o muchas veces un tumor. Así se vería en un escroto con una hidrocele. Acá observamos el esquema, esto sería lo normal del testículo, y un testículo con acúmulo de líquido, un aumento anormal del mismo. Vamos a hacer anestesia raquídea, posición en decúbito dorsal, antisepsia, asepsia, con bisturí se hace una incisión en el escroto, se aspira el líquido que contiene con aspiración o en un PIREC. El PIREC, recordemos que es un recipiente que
sirve para muchas veces poder recolectar el líquido que extraemos. Se realiza una eversión de la vagina y suturamos con polilactina 910, doble cero, con aguja 2.5 punta redonda. Una vez que hemos vaciado, ¿no es cierto?, hemos eliminado el líquido, se hace colocación de puntos, se realiza una curación y el paciente ya está listo para poder irse a su casa y hacer una vida normal. Bueno, hasta acá hemos terminado lo que es la unidad. Es muy corta la unidad, son temas muy superficiales, pero es importante que ustedes vayan tomando noción de lo que significa cada patología y cuáles serían los procedimientos adecuados para cada uno.